No sé de dónde, pero está bueno. Chica, tenía que ser ella. ¿De dónde? Es que ya no me dejaron terminar. Pues termínalo ahora, antes, porque ya me dejaste con la duda. Fernando, ¿tenés una canción o no? No, ahorita no. ¿No? No. Irma, la última. Y nos vamos. Aprovecha o... Y los vamos. Si apenas va llegando. Es otra vez, mira. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Debería esa montaña, muévete, muévete, deberías a la montaña, muévete, muévete, la montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, y esa montaña se moverá, Se moverá, se moverá. hasta ahí porque no me ayudan. Hasta ahí. Esa es una buena canción para uno decir qué es lo que uno tiene, que hay que mover y entonces seguir cantándolo. Ahí la cora, Es que lo levanté muy alto y ya no me alcanzaba la garganta. No, Nadie eso- me ayudaba, chicos, bendito. Yo te ayude, yo entré en tu auxilio. That wasn't a quarter, that was a Nadie dime. llegó. Mira, hermanito. Yo creo que Yo me puedo sentar ahí. Esto es mío. Ya. Es que yo no sabía dónde usted se iba a hacer. Como que si no eres mío, como quieres yo me lo iba a comer. Bien, amados, bienvenidos a la clase. Esto está bueno y se pondrá mejor. Amén. Amén. Hablé su Julito, how you doing? En la clase pasada nos quedamos que Dios habla con demasiada frecuencia. Dios nos habla con demasiada frecuencia, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no oímos su voz? No queremos escuchar. Porque no estamos escuchándolo. En otras palabras, estamos Seguidos. Entonces, cuando estamos en esa condición, Desintonizado. entonces Dios no está sintonizado. Muy bien. Entonces Dios está hablándonos y hablándonos y hablándonos y hablándonos y nosotros como que no es con nosotros. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener el efecto de su mensaje, de su palabra, si no lo estamos escuchando? Oye, ¿en qué página están? La página, ¿cuál, Irma? No tiene número, creo. O si yo no se lo veo. Donde se habla de la voz audible. En la cuarta, en la quinta. Ahora parte. entender esto no es común que Dios hable en voz audible. Es una hoja que dice Génesis 3:8 en la parte de arriba. 3:8. Oh, Sí. Dice Génesis 3:8 en la parte de arriba. Sí, es. what? Ok. Cuando nosotros conocemos la voz de Dios y le obedecemos, nunca más seremos engañados. Amén. Porque cuando Dios nos habla, Dios nos va a dar las palabras necesarias, el mensaje justo que necesitamos. Y si le obedecemos, nunca más volveremos a ser engañados. Cuando utilizamos este término, nos referimos a qué personas, conforme a lo que vimos en la primera clase. ¿Cuántas voces hay allá afuera que nos hablan? Por lo menos 3. ¿O cuáles son? Nuestro De ego. Dios, de nosotros y El diablo. del enemigo. Ok, entonces si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios y la obedecemos, nunca más volveremos a ser engañados. ¿Ya? ¿Está bien claro eso? Very good. Ok. Dice, Aquí falta alguna gente, ¿verdad? Porque habló con Caín.
Dice que hay algunos creyentes que han llegado al lugar en que ellos sienten que son los únicos que conocen de Dios. Y esto es muy peligroso. Yeah. Trágicamente, muchos pastores y líderes han hecho que sus congregaciones se sientan de esta manera, lo que resulta en falta de crecimiento espiritual por parte de aquellas queridas almas. ¿No se ha dado cuenta usted, amados, que mucha gente que anda diciendo o pretendiendo tener una relación tan cerrada, tan perfecta con Dios, resultan ser los más carnales? Hacen alarde de lo que no son. Abren mucho la boca. Ay, que Dios me habló anoche y me dijo esto y esto y lo... Mentira, no le dijo nada. Se lo inventan para impresionar a la gente. Que la gente los admire, que la gente diga, wow, a este tipo Dios les habla. Y como conocen la palabra, pues la utilizan y la colocan en una manera que la gente los escucha y dice, wow, este hombre debe ser un hombre muy espiritual. Y a cada rato están diciendo, yo ayuné una semana entera. Se lo dicen a todo el mundo por ahí, ¿no? Para que la gente sepa y que le tome en consideración. Cuando hay un punto de vista así en una persona, puede estar corriendo peligro esa persona. ¿Ok? Porque dijimos que lo emocional no permanece. No permanece, ¿verdad? Permanece mientras la emoción está en pie. Pero ¿qué dijimos? Que las emociones constantemente se caen, vuelven y se suben y así están. Pero Dios es estable, inmutable. Él no se mueve del lugar. Y los que caminan con Él son iguales. Dicen una cosa y firmemente no se mueven. Debería ser así. Debería de ser así. Eso es lo que Dios desearía de nosotros. Yo vi algo interesante hoy, un predicador que él dijo, si Dios te dice a ti algo para hacer y tú no lo haces, ¿para qué tú quieres que te siga hablando? Si no hiciste lo que él dijo la primera vez. Yeah. ¿Verdad? Porque la gente quiere que Dios hable con ellos y entonces no hacen lo que Dios quiera. Yeah. Entonces Dios siempre va a llevar a la persona en un círculo hasta que llega donde debería estar. ¿Tú crees que eso es cierto? Dependiendo. O sea, vamos a suponer, Dios me dice a mí algo. Dios me dice a mí, mira, yo quiero que tú te vayas a hacer un full-time evangelist. Entonces yo, tú sabes, me voy para atrás, hago como Jonás, ¿verdad? Y Dios va a tratar conmigo y llevarme en un círculo, ¿cómo se dice? Downward spiral. Tú sabes, de tentación, pecado y cuanta cosa, entregar a Satanás, como dice la Escritura, hasta que yo llego al punto que yo voy a decir, ok, Señor, yo voy a seguirte, yo voy a hacer lo que tú quieras. Y bueno, yo pienso que habrán algunos casos, como por ejemplo el caso de Jonás, que Jonás agarró por una dirección distinta y en el camino el Señor mismo levantó una tormenta. O sea, el Señor mismo lo empezó a poner en una condición en la que lo iba a encerrar, lo iba a meter en la cuchilla. Sí, Dios utiliza muchas veces esos métodos de empujarnos a la cuchilla, al callejón sin salida, al cuarto oscuro. Entonces, cuando estamos ahí, entonces es cuando analizamos lo que Dios nos habló y lo que Dios nos dijo, y que no lo hicimos, sino que rehusamos, nos escondimos o huimos en vez de obedecerlo. Entonces sí, Dios utiliza a veces, no es lo que Él hace siempre, porque acuérdense que Dios respeta en gran manera el libre albedrío de la persona. El hecho de que lo haya hecho con Jonás no implica que Él lo haga constantemente con las personas, no. Él espera nuestra voluntad puesta a su servicio, y si no, Dios por lo regular no molesta a nadie. Pero hay situaciones y hay
momentos específicos en los que Dios tiene que determinarse en hacer ese... Y Dios dejar que tu decisión tome forma. Entonces ahí se cambia a la voluntad de Dios o la voluntad permisiva. ¿Tú crees que tú la estás haciendo bien o que te va a dejar suelto? Hasta que tú caigas en cuenta, wow, lo que estaba haciendo y pensé que era de Dios, pues no era de Dios. Muy bien. Sí, cuando yo estaba en la otra iglesia, con Pastor Mangual, él nos dio una clase, nos dio una enseñanza de eso. La voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Muy bien. ¿Por qué suceden las cosas? La gente se pregunta, ¿por qué me sucede esto en mi vida? ¿Verdad? Y él nos explicaba por qué la situación se da en ciertos casos, ¿verdad? Que dice, él lo permite porque él no puede atentar contra el libre albedrío de las personas. Muy bien. Pero hay situaciones en las que actúa directamente porque es su voluntad perfecta la que va a operar en esa situación, ¿verdad? Pero no es en todos los casos. La mayoría de las veces la voluntad permisiva es la que impera por ese mismo hecho de que él le dio libre albedrío al hombre. Muy bien. Porque si no tuviéramos esa condición de poder decidir por nosotros mismos, entonces no tendría él prácticamente robots o autómatas. Correcto. Personas que solamente obedecen a una voluntad, pero sin tener ellos uso de razón para hacerlo. Muy bien. Estamos en eso. Si alguien está orando y uno dice, Señor, cámbiame, enséñame tu voluntad. Y si a mí no me gusta la voluntad, entonces, ¿verdad? Porque porque es posible, ¿verdad? Porque una pregunta a ti. ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Yo diría que sí. Cuando yo estaba en Teen Challenge, una vez yo estaba ayunando el fin de semana y yo como que sentí que el Señor me estaba diciendo que lo que yo estaba haciendo era bueno y me enseñó como que lee el capítulo 8 de Génesis. Y cuando miré ahí, inmediatamente estaba hablando ahí del sacrificio de Noé y del, ¿cómo se dice? El aroma agradable ante de Dios. Eso, yo me quedé como medio sorprendido de eso así, ¿verdad? Porque yo ahí sí, y como yo digo que eso era diferente, ¿verdad? Porque para ese tiempo yo estaba cuando yo estaba en Teen Challenge, eso era 11 servicios a la semana, 3 horas de oración todos los días, 3 horas de estudio bíblico. Tú sabes que eso era casi 24/7 ahí buscando de Dios y eso era un poquito diferente la situación que yo me encontraba. Claro, tú estabas en una comunión más estrecha con Dios. Oh, no hay duda de eso. Pero yo digo, si yo estoy orando y yo digo, Señor, muéstrame tu voluntad, y si no me atrevo a hacerlo, puede ser que, tú sabes, nunca voy a ir al próximo nivel. O sea, porque no estoy en desobediencia. O sea, no es una cosa concreta que tú puedes decir, Víctor está en pecado según esta escritura o lo que sea. Pero es la desobediencia, ¿verdad? Es también pecado, ¿no? Ok, amados, vamos a seguir para adelante. La siguiente hoja, vamos a ver cómo es voluntad de Dios hablarnos. Dijimos en el principio, la voluntad de Dios es hablarnos, punto y se acabó. No es cuestión de que el más espiritual, el que se crea más espiritual, es cuestión de que Dios nos quiere hablar. La voluntad de Él es hablarnos, comunicarse con nosotros. Y Él va a utilizar, número 1, va a utilizar su palabra para hablarnos. Ese es el punto más clave. La voluntad de Dios es usar su palabra. La naturaleza y el plan debe aplicarse. B, Dios ha colocado 5 dones de ministerio en la iglesia, según hablamos, y mencionamos cuáles eran los dones. ¿Dónde que tú estás? O dones de ministerio. Los dones de ministerio son los 5 ministerios. Yo como que no tengo eso. ¿No lo tienes en la página 5. No estamos en la página yo no sé 5. por qué Carmen no les puso número.
Yo creo que estamos en página ¿En qué 5. hoja, en qué hoja La está? página 3. Donde Página dice 3. la voluntad de Dios, dice la voluntad de Dios arriba. Ah, es que esa ya la pasamos, ¿no? La Volvimos a voluntad. regresar Ya, ahí. sí, solamente estoy dando un repaso nomás. Está bien entonces. Está Sí, bien. ok. Entonces hablamos de los 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios? De pastor. Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Muy bien. En la voluntad de Dios está, primero, hablarnos por su palabra. Número 2, hablarnos a través de los 5 ministerios que Él dio a la iglesia. Ok, ahora vamos a entrar en la parte de abajo donde dice la voz audible. Esa es la voz a la que todo el mundo le tiene miedo. Te tiene- Y hay razón por qué tenerle miedo, ¿verdad? Pero antes de entrar a eso, ¿qué ibas a decir a Fernando? Fíjate que se da un hecho muy interesante, muy que es parte, pues, ¿verdad? Para ampliar esa situación en el hecho de que Dios le habla a cualquiera. No precisamente tienes que tú estar en la iglesia para que Dios te hable. Ujú. Le puede hablar a cualquiera, incluso al más vil de los pecadores le puede hablar él. Muy bien. Porque sucedió un caso cuando yo estaba allá en Champí, en Pinelas, iba a la iglesia de allá. Una hermana llegó de la República Dominicana a predicar y ellos empezaron una campaña porque querían construir la iglesia Ujú. y les faltaban como $3,500 y oraron para que el Señor pues les proveyera para que pudieran terminar la obra, ¿no? De construir. Y como a la semana llegó un señor que no era de la iglesia, que era una persona del mundo, y le dijo: hermana, quiero hablar con la pastora, la pastora de la iglesia. Y él le dijo: soy yo, ¿qué deseas? Vengo a dejarle este cheque por $3,500, porque es que su Dios, dijo, no dijo mi Dios, su Dios no me deja en paz, no me deja dormir. Me ha dicho que yo le tengo que venir a dejar a usted este dinero y se lo tengo que dejar. Y ya estoy cansado, no puedo dormir. Ahí está una prueba de que Dios habla con los que no... Entonces, por eso te digo, o sea, no precisamente tienes que ser muy espiritual y todo eso. Correcto. Dios usa a cualquiera. Sí. No es la forma usual. No. Usualmente Dios se comunica con los que le buscan. Le habla a los que se acercan a Él. Pero hay determinados momentos, como el caso que él mencionó, en el que Dios tiene que hablarle a ciertas personas que no están ni en estado, ni en preparación, ni en condición de oír la voz de Dios. Pero los propósitos de Dios son únicos y no hay quien se los estorbe, dice el proverbio, ¿verdad? Sí, es cierto. Y Dios hace lo que quiera. Habló Dios a través de una mula. ¿Verdad que sí? Usó a una mula para hablar. Es increíble esto. Pero así es. La mula le habló al profeta. ¿Verdad? Eso era Dios hablándole al profeta. ¿O no? Sí. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Usando la mula. Fíjate vos que ahora que vos mencionás el doctor Stanley, también dio un ejemplo de esto, de la voz audible de Dios. En el hecho de que él tenía su vehículo, su carro, pero ya estaba muy viejito y se le dañó. Se quedó sin carro. Entonces, él empezó a ahorrar para poder comprarse otro carro, ¿no? Mientras tanto, pues, tenía unos ahorros, pero necesitaba un poco más de plata para comprar un carro. Tal vez no el que él quería, pero sí algo que le fuera útil. Y hablando con el Señor, le dijo: Señor, necesito un vehículo, un transporte. Tengo este dinero y me voy a comprar un carro. El Señor le habló y le dijo: ¿tú quieres comprar ese carro o quieres lo que yo tengo para ti? Planta. Entonces le dijo él: espera, porque no es eso lo que yo tengo para ti. Wow. El siguiente domingo, durante el servicio, al finalizar el servicio, uno de los miembros de la iglesia le dijo: pastor, yo he visto que usted ahora ya no tiene su auto, que le dan transporte para venir acá. ¿Qué pasó? Sí, fíjate que
se me dañó el auto y no tengo, estoy ahorrando para comprarme otro, ¿verdad? ¿Y qué carro quiere usted? Pues para decirte la verdad, el carro que a mí me gusta es este, le mostró. Ok, le dijo, agarró la chequera y ahí está el dinero, cómprese. Wow. Y después Dios le habló a él para que le diera dinero. Para que Wow, ya estaba preparado todo. todo. Así es. Ok, ahí en esta hoja vamos a encontrar las citas donde nosotros podemos ver cómo Dios le habló con voz audible a hombres en el Antiguo Testamento. Más abajo, cómo Dios le habla a hombres en el Nuevo Testamento. Y también en esto nos quedamos la última clase. Dios habla solamente en la iglesia y solamente en el altar. No, ¿verdad? ¿Cómo, en qué lugares habla Dios? En sitios sagrados. Sitios sagrados, ¿qué más? Donde quiera. Donde quiera, ¿qué más? ¿Qué dijimos? En el carro, en la alcoba, en la sala, en el trabajo, Mayormente en el corazón de nosotros. en el corazón. A mí me habló cuando yo estaba trabajando. Vaya, ahí está. Yo no diezmaba y el Señor me habló y me dijo, Manuel, tú tienes que diezmar. Tienes que diezmar y no me dejó en paz todo ese día. Me dijo, tienes que hacerlo. Y el domingo siguiente yo tenía una ansiedad de que llegara el momento de entregar mi diezmo. ¡Guau! Está lindo y hasta eso. el día de hoy, yo siento esa ansiedad cada vez que te necesito entregar. ¡Guau! ¡Qué lindo es el Señor! Eso es bien importante. Eso es. Ok, entonces, la voz audible es lo que yo desearía, pero a la misma vez tengo miedo. Tengo miedo. Porque tiene miedo. Sí, tengo miedo porque oír la voz de Dios es algo sobrenatural. La voz audible de Dios es como un trueno, es como un relámpago. Es una voz de autoridad, es una voz que aplasta lo que tiene por delante. ¿Por qué ustedes creen que el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios? Pero yo era rebelde. Está bien, pero no importa. ¿Qué pasó con Ezequiel cuando oyó la voz de Dios? ¿Ezequiel era rebelde? ¿Qué pasó con Isaías? ¿Qué pasó con Daniel? Cayeron al piso como muertos. Cayeron al piso como muertos al escuchar la palabra. Juan Y también, cuando la revelación, ¿no? Juan también, sí. Y entonces, o sea, temor a que le vaya a pasar algo mal a uno, quizás no. Yo no tengo ese temor porque yo sé cómo estoy delante de Dios. Y si Él me mata, pues me mata, yo sé que estoy bien con Él, me voy con Él, ¿verdad? Pero nosotros como seres humanos somos tan sensibles al poder de Dios. El poder de Dios es tan grande y con su voz, con su palabra, Él lo manifiesta a gran escala. Yo pienso que si Dios tiene un propósito con hablarte, Exacto, No te va a pasar nada. es lo que hablamos nosotros al no te va a principio. pasar nada. Simplemente Dios te habla, tú escuchas y hace lo que Él te dice. Sí, yo sé, pero lo que quiero decir es la impresión que causa. Sí, claro. No sé quién fue, alguien tuvo, parece, en la Biblia, un trance de conflicto Pedro. del corazón con un tipo de ataque cerebral, nervioso, algo así. No me acuerdo quién fue en la Biblia. El papá de Que le dio un ataque nervioso. Sí. el papá de Juan, que lo A puso él le dio una reacción. Zacarías, él tuvo una reacción física bien fuerte. Que hasta Pero también fue porque Él no creyó. Sí, claro, tiene varias razones, ¿verdad? Pero, en fin, el método más especial, más poderoso, más sobrenatural es el de oír la voz audible de Dios. Pero preparados estaremos para soportar semejante poder.
Deberíamos hablar contigo. Si yo te llamo a la ¿Qué medianoche, ya tú sabes. Pastor, ¿tú sabes lo que me pasó anoche? No hay duda que sería una experiencia maravillosa. Porque debería uno por lo menos confirmar con otra persona. Sí, que no claro. no vaya a ser que Estoy está- seguro que sería una experiencia que lo marcaría de una vez y para siempre. La mayoría de los hombres que oyeron la voz de Dios audible nunca más volvieron a echarse para atrás. Uno de los ejemplos es Saulo de Tarso. Yeah. Ok, Dios nos puede hablar en cualquier lugar, aunque, entre paréntesis, vamos a decir, ¿cuál es el lugar que Dios escogió para eso? Casa, el templo. Su casa. ¿Quién me puede dar una prueba de eso? Los mensajes que vienen a través de los siervos de Dios. Sí, pero ¿dónde la Biblia confirma que es en la casa de Dios? Cuando Salomón hizo el templo. Correcto. Muy bien dicho. Hay un pacto, hay una promesa. Y Dios dijo claramente, cuando ustedes vengan aquí a este lugar, lo señaló. Dijo, a este lugar, y ustedes se inclinen en este lugar y traigan sacrificio delante de mí. Yo desde el cielo, yo me inclinaré y veré vuestro sacrificio, vuestra ofrenda, y escucharé. Mi oído se inclinará a este lugar. Hay una promesa. O sea, las posibilidades mayores de escuchar la voz de Dios están en la casa de Dios. Y luego en el monte. ¿Dijimos cuál era el monte? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos del monte? ¿Cuál es el significado del monte? Tiempo solo con Dios. Tiempo solo con Dios, Ayuno. ayuno, Oración. oración, Está en la presencia de estar en la presencia de Dios, Obediencia. obediencia, campamentos, retiros. I'm gonna give you 1 point. Ah, ok. Eso es subir al monte. Cuando subimos, desayuno. ayuno, desayuno. Cuando, Eso es más bien bajar del monte. cuando En esta generación estaba en Giovanni, que nosotros nos subimos, nos bajamos a comer ¿Cómo es? Ay, ¿En dónde fue dónde fue la transfiguración de Cristo? En el monte. En el monte. En el monte suceden cosas. Oh, les aconsejo, suban al monte. Subamos al monte. Subamos. Ok, otra forma maravillosa de Dios hablarnos y que es tan válida como la voz audible de Dios. No más que estamos en un trance en donde no tenemos el poder de ¿qué? De conciencia. Y es cuando estamos durmiendo, porque cuando Sí, estamos sí. durmiendo estamos inconscientes para el mundo exterior, ¿no? Para el mundo natural. Estamos inconscientes, estamos out, fuera, como quien dice. Y en ese estado Dios nos puede hablar. Dios nos puede ministrar dándonos un sueño. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Ya yo lo dije aquí. Un sueño y una visión. Una visión tú estás despierto. Exactamente. En una visión tú puedes estar despierto, pero también puedes estar dormido o medio dormido. Pero usualmente la visión sucede cuando una persona está consciente. Esa es la diferencia entre un sueño y una visión. Ahora, ¿quién me puede mencionar un hombre que tuvo visión? Daniel. Daniel, ¿cuál visión tuvo él? La del... Fue cuando el Señor le reveló el sueño de No, Nabucodonosor. Pero él tuvo interpretación. No, esa fue una interpretación que él recibió de Dios estando en oración. Pero También sí Daniel cuando- tuvo un sueño. También cuando envió a Nabucodonosor, lo envió al monte, pues, él se lo dijo. Sí, el Señor le reveló a él, pero en sueño. O en sueño. José José, de los trigos que se doblaban. muy bien. Dios le estaba hablando a José a través del sueño cuando él vio las malezas de trigo.
Eran 11. De los 7. 11 que estaban Los hermanos y los Postrados. padres que iban exacto, a sí. adorarlo a él. Ese fue un sueño. ¿Quién más me dice de un sueño? A Abraham cuando le dijo que tenía que irse fuera de su de su padre, que fuera para Ur. No, no fue sueño. Eso fue sueño. Eso fue Dios hablando con Abraham de una forma literal. Otro sueño. El que tuvo Jacob, ¿no? ¿O fue Jacob tuvo un sueño, muy bien, el de la escalera. La escalera. Otro sueño. Estoy esperando uno. Un sueño bien poderoso. La revelación de Juan. La revelación de Juan es más visión que No, sueño. eso fue visión. Visión. Bueno, Él José estaba tuvo Porque uno dice y que vio. Sí, Cuando- es visión. cuando José llevó el hijo de María para Egipto, eso fue a través de un sueño. Dios le habló a José en sueño. Sí. Sí, exacto. Muy bien. Estoy esperando otro más poderoso. Es tan poderoso que hasta que yo no puse atención a esa escritura, yo no supe que Dios le había hablado a este hombre en un sueño. Y yo siempre pensaba, hasta prediqué, y no me había dado cuenta de eso, de que era un sueño, no era que Dios le había hablado literalmente. de Faraón? No. Ahora, El de Faraón Primero de tuvo Reyes. sueño también, sí. No se Sí. rían de mí. Y como quien dice, Dios le estaba hablando a Faraón, sí, está muy bien. En el Primero de Reyes no le habló Salomón, a Salomón. El Primero de Reyes. Ese es. Muy bien. ¿Cuál era? le preguntó si quería, qué es lo que quería, y él dijo, dame sabiduría. Muy bien. Ese fue un sueño. Fíjense ustedes que ese fue un sueño. Ese fue sueño. Yo no, ese fue un sueño. Mira, pues hasta ahora lo ven. Me va- Para que se den cuenta. Pensé que era una plática. Yo también todo el tiempo pensé que era que Dios había hablado con Salomón y le había dicho todo esto. Exacto. Pero no, fue un sueño el que Salomón tuvo. Y fíjense ustedes que cualquiera hubiera dicho, eso fue un sueño. Pero se cumplió lo que en el sueño Dios le dijo a Salomón. Sí, se cumplió. Al pie de la letra. Entonces sí hay que También creer le un dijo sueño. el sabio Salomón. Sí habla Dios a través de los sueños, amados. Y a través de las visiones, mucho más, porque las visiones, mire, no es que la visión sea más poderosa que el sueño, porque no lo es. Son igual de poderosas. La diferencia es de que cuando Dios me da visión estoy consciente, lo estoy viviendo, mientras que cuando estoy durmiendo estoy inconsciente en la parte natural de mi ser. Y tú lo cuestionas. Y ahí lo cuestiona, correcto. ¿Cuál era la de Ahí está la clave. ¿Cuál era la de Pablo que él dice que no sabe si estaba despierto? Oh, él no es o que lo estaba sea? despierto, no, él dice que él no sabe Si si estaba en fue en el cuerpo. espíritu o en el cuerpo, que fue llevado al cielo, Bueno, pero sí, no está relacionando sueño. Ok, Eso era una visión.